Sí, profesor. Gracias. Como ustedes conocen, este es el modelo Canvas, ¿correcto? Y como es el modelo Canvas, ustedes ya les he presentado, vamos a repetir para que presenten sus trabajos, para que no me llenen cualquier cosa, sino, si me llenan cualquier cosa, yo también le voy a poner notas debajo de 10, ¿no? O sea, ustedes pueden exponer, pero tienen que exponer lo que corresponda, no decirme cualquier cosa, ¿no? Si yo entiendo que ponen cualquier cosa, quiere decir que no han participado en clases y por lo tanto no saben. Y eso significa pues que no, tienen que volver a llevar, ¿no? En otras palabras. Bien, entonces para eso les voy a reiterar este modelo Canvas, que es, por ejemplo, los chicos que han concursado en plan de negocio han hecho uso de este modelo, ¿no? Y como ellos, por ejemplo, hoy día comentábamos, ellos decían, por ejemplo, a los otros alumnos, perdón, a los otros concursantes les han preguntado algunas partes de este Canvas, porque no habían expuesto. En cambio, a los nuestros no le preguntaron esto porque yo les hice soporte, ¿no? El domingo en la noche hemos trabajado eso, ¿no? Bien. Para exponer un plan de negocio se empieza por la propuesta, ¿no? Siempre la propuesta de valor. O sea, cuando se habla de propuesta de valor significa qué es lo que estás generando con este negocio, ¿no? Y cuando se genera con este negocio es que hablamos de la parte técnica. A ver, para guiarme de un proyecto, díganme uno de sus proyectos ustedes, para tomar como ejemplo. ¿Qué cosa deberían ir? El licor de plátano, profesor, que es de mi grupo. Licor de plátano, perfecto. Sí. Ya, una pregunta, ¿van a elaborar ustedes el licor o van a comprar? Lo vamos a elaborar docente. Hay un compañero que tiene conocimientos de ese tipo de productos, ¿no? Ya, Y ya lo está correcto, haciendo. correcto. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de valor? La propuesta de valor en este caso es elaborar licor a base de plátano. Así como su nombre es, también la parte del valor es elaborar licor a base de plátano. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto que hay que poner en propuesta de valor. Primero, elaborar el licor de plátano. Luego, podemos decir algunas otras técnicas que se va a emplear, como por ejemplo la técnica del envasado. ¿En qué lo van a envasar? Lo van a envasar en botellas, obviamente de plástico, está prohibido en bionegocios, pero si fuera de un plan de negocio cualquiera podría ser en plástico. Pero como es de bionegocios, tendría que ser en vidrio o envases de madera, ¿no? No sé si ustedes han visto envases de madera, envases de bambú. Entonces, si van a utilizar, obviamente tienen que utilizar envase de todas maneras. Y supongo que el envase será, pues si es licor. A propósito, ¿me puedes responder si este licor de plátano es para una satisfacción de licor o sirve también como remedio? A ver, del grupo, ¿tu compañero está o no está? El que sabe elaborar. Profesor, buenas noches. Sí, acá estoy, profe. Ya, ¿el licor de plátano es solamente para satisfacer la necesidad de licor o también para
sirve como remedio? En este caso, solamente es para consumo, así. Para satisfacción de bebidas, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Como Ya, algo, así como venden productos artesanales, cervezas claro. artesanales y todo eso. Ajá. ¿Y cómo piensas envasarlo? ¿En vidrio o en...? Hemos pensado en vidrio, profesor, porque por el Ya, proceso de macerado que se hace más fácil en vidrio. ya, correcto. Y la otra pregunta, se supone que van a diseñar una etiqueta, ¿verdad? Ah, sí, Ya, entonces, acá van a plantear, aunque no es novedoso, ¿no? Primero es elaborar licor a base de plátano. Ese es el valor que le vas a dar, porque no es licor a base de caña, no es a base de uva o, o otro tipo de fruta, sino es licor a base de plátano. Esa es la primera propuesta que hace. La segunda propuesta es que podrían decir ustedes, vamos a utilizar diferentes envases. Puede ser uno de 250 mililitros, de 340, de 720, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Ustedes van ofertando un trago novedoso que es el licor de base de plátano y además cómo lo van a, cómo lo van a ofrecer, ¿no? Cómo lo van a ofrecer en diferentes envases, de repente también por galones, no sé. Entonces eso tienen que indicar también acá. Y, y otra característica que probablemente pongan que mm, el licor va a ser completamente puro, no va a tener ningún otro ingrediente. Listo, eso también es un valor añadido, porque normalmente cuando preparan el licor de uva, de caña, hacen algunos añadidos, ¿no? Algunos saborizantes, algunos, ya sea de fruta, otra cosa, pero ya ingresa. Pero si esto como es nuevo, como es natural, entonces probablemente ustedes serán exclusivamente de, de este licor, será de plátano, sin otros ingredientes. Ya, luego pasamos al 2. El 2, si hablamos en tema de edades, entonces como el licor está autorizado solo para mayores de 18 años, entonces en el segmento de clientes tendrán que poner de 18 años hasta, no sé, 60, tal vez más, ¿no? Pero ustedes podrían decir, ¿no? De acuerdo para nuestros cálculos de rentabilidad, solo estamos considerando hasta 60 o tal vez hasta 70, porque ya creo que a partir de 70 para arriba de repente ya no consumen bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, no podemos hablar de eso porque todavía no llegamos a esos niveles. Entonces, ustedes tienen que definir. Ahora, eso es en cuanto a las edades y personas, tanto varones como mujeres probablemente, o solo para varones, no sé, ustedes dirán eso. Por ejemplo, hablando de licores, por ejemplo, esta Navidad yo estaba por Lima y tengo un primo que, que me mostró, pero no lo llegué a probar, era un trago a base de un fruto pero era de Alemania, no era de acá, era un trago también casero, ¿no? Que eso generalmente lo utilizan los cazadores y pescadores, los cazadores, ¿no? Que van a las montañas y los pescadores que van a la pesca. Obviamente en mar, ustedes saben que en esos ambientes el frío es bastante alto. Entonces, eso, por ejemplo, su mercado de ese licor inicialmente era para ellos y luego se ha ido expandiendo, ¿no? A, a otros lugares, ¿no? Y ya ha llegado hasta Lima, fíjense. Luego, entonces,
Cuando hablamos de segmento de cliente, estamos hablando de edades primero, o primero en personas, varones y mujeres. Segundo, mayores de 18 años hasta 70, digamos, porque si hablamos más de 70, probablemente puedan consumir, pero en pequeñas cantidades, dadas sus condiciones de salud, ¿no? Bien, ¿qué más? Estamos hablando de edad, estamos hablando de varón y mujer. ¿En qué lugar lo vamos a ofertar este producto? En Callería, Yarinacocha, en el departamento. Porque probablemente primero, no sé dónde, ustedes dirán pues, en Callería, porque cuando hablamos de Callería tenemos que hablar sí o sí también de Manantay, de Yarinacocha, porque de alguna otra forma, si colocamos en el centro de Pucallpa, fácilmente acceden los de Manantay, los de Yarina y el propio Callería. Y si ponemos el centro, ¿no? Entonces podemos hablar de un segmento geográfico de Yarina, Callería y Manantay, ¿no? A menos que ustedes tengan pensado. Entonces, empezar en un punto de venta seguramente en Callería, y luego que haya posesionado el nombre, ir saliendo hacia otros lugares, ¿no? Bien, entonces tenemos varios puntos de segmento. Personas, varones y mujeres, edades de tanto a tanto. ¿Qué más? Lugar geográfico inicialmente en Yarina, con un punto de venta en Yarina, ¿no? En Callería, y con capacidad de compra de Yarina, de los pobladores de Yarina y de Manantay y Callería, los tres. Entonces acá lo único que voy a poner es ubicación o segmento geográfico, así, segmento geográfico, Callería, Yarina y Manantay, nada más. Entonces tenemos 3 puntos como para poder indicar dónde vamos a vender. Luego pasamos a los canales de comercialización. Bien, cuando hablamos de canales de comercialización, tenemos 2 pasos. El primer paso es la comunicación o la difusión. Entonces la difusión, ustedes pueden decir, lo haremos por las redes sociales o por los canales, o por la televisión, la radio, la prensa escrita, ¿no? Entonces pueden indicar, dependiendo cómo lo están avisorando. Y aparte de ello, las redes sociales. Esa es la publicidad de su producto. Ahora, la venta de su producto, ¿cómo lo van a hacer? Van a distribuir sus productos en las bodegas, van a distribuir sus productos en las bodegas, o probablemente eso sea una alternativa que ustedes tienen, pero ustedes dirán si lo van a hacer así o no. Entonces, como no sé cuál será el primer paso, pero como lo repito, tiene 2 pasos los canales. El tema 1 es publicidad. Ahora, en el tema 2 es la venta. ¿Cómo? Va a ser directa, las ventas virtuales, las ventas por delivery también, profesor. por delivery, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces son diferentes formas de venta que van a hacer. O sea, y entonces, o puede ser venta directa también, ¿no? Entonces, tenemos delivery por las redes sociales, delivery y directa. Entonces, ahí tienen varios mecanismos para poder, para hacer la venta ya. El primero, no se olviden, es difusión y publicación. El segundo paso es cómo va a ser la venta. ¿Listo? Ahora, 4. Yo les cuento en este tema de relación con clientes. Yo estoy en un WhatsApp de un compañero de pesca deportiva
y creo que tiene como 250 agregados en ese WhatsApp, y siempre nos va ofreciendo sus productos. Y a las personas que van a comprar les toman una foto y le dice gracias por tu compra. Y lo suelta al WhatsApp. Y ofrece también sus ofertas, ¿no? Hay un combo, hasta hace rifas y todo ello. Mira, entonces, ¿cómo? Pero mantiene a sus clientes. Por ejemplo, él conoce a todos sus clientes, ¿no? Porque a veces les hace delivery cuando no pueden recoger, pero generalmente igual les toma la foto donde les entrega y mantiene una relación directa con sus clientes. Ya, entonces, ¿cómo va a ser cómo va a ser la relación con sus clientes, ¿no? Obviamente tiene que ser bastante jovial, bastante amical con los clientes, de manera que se fidelicen los clientes con el negocio. Yo a veces me retiro del WhatsApp porque me ofrece tantas cosas y como soy comprador compulsivo de productos de pesca, pucha que mejor le cierro a veces o me salgo para aguantar hasta la temporada de pesca. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo ustedes están viendo cómo van a relacionarse con sus clientes? De repente a través del WhatsApp, a través del Face, a través de Twitter, no sé, otras formas, y probablemente cuando vayan a comprar le den una atención esmerada, pues, ¿no? Como si lo conocieran de hace mucho tiempo, y tratar de indicarle a eso también tienen que indicarle, tienen que poco aprender o tienen que conocer cómo es que hay que vender un licor, ¿no? De repente primero les ofrecen un poquito para que tomen, y hay que saber tomar también, ¿no? O sea, por ejemplo, un buen vino, jóvenes, se toma un poco a la boca y ¡plá!, no te lo pasas, ¿no? Sino le dejas unos segundos para que el paladar saborea y luego lo pasas, ¿no? Entonces, esos son también técnicas de cateo, pero son muy buenas técnicas también como para la venta, ¿no? Entonces, no olviden que la atención acá con el cliente tiene que ser de lo mejor, ¿no? Y siempre consultar al cliente, o sea, siempre hacer una consulta al cliente si el producto le salió bien, si está conforme con su producto o piensa que algo le falta. Entonces, de repente dan ideas y se puede mejorar, ¿no? Bueno, también te pueden dar ideas que no son posibles de mejorarlo, pero se le tiene en cuenta. Pero si son posibles de mejorarlo, se hace, ¿no? Se hace lo que el cliente sugiere, ¿no? Bien, luego de la relación con el cliente vamos a ver las fuentes de ingreso. O sea, cuando ustedes vendan los productos, ¿cómo va a ser la venta básicamente, ¿no? Si la venta, el pago de la venta, ¿cómo va a ser? Si es, por ejemplo, si es venta directa, obviamente puede ser al contado, ¿no? Y si es venta por delivery, también entrega y venta, pero si es venta por virtual, probablemente tienen que primero depositar, enviar el voucher y también en base a eso enviarle el producto, ¿no? Entonces, eso hay que poner en esta fuente de ingresos. Y luego tenemos que ver cuánto vamos a ganar por la venta. Digamos de que tengamos en botellas de 720 mililitros y cuánto por lo menos se piensa vender en un mes hasta 6 meses, ¿no? Un poco para evaluar por costos, para evaluar luego, para ver si hay rentabilidad.
tenemos que tener una unidad de tiempo de venta. Por ejemplo, pueden trabajar en función a un mes. Ya, pero el problema es que cuando se empieza con productos nuevos, generalmente se empieza por poco, luego se va incrementando. De repente podemos decir que en el primer mes se espera una venta de, no sé, de tantas botellas, ¿no? De repente 100 botellas de, licor de plátano. ¿Y cuánto va a costar el precio de cada botella? Si decimos que va a costar, pues, como producto de promoción, y porque estamos hablando del primer mes de promoción, de repente todavía le ponemos a, no sé cuánto cuesta el licor de caña, el trago de caña, seguramente un poquito más que el trago de caña, ¿no? Podría ser, probablemente puede ser el trago de caña, no sé cuánto estará, 720, creo que está alrededor de 10 soles, no sé, no tengo idea. Pero ustedes le podrían poner un poquito más, 2 puntos más, ¿no? Si es 10, 12 soles, ¿no? Y porque estamos hablando de promoción de licor. Bien, entonces ahí van a sacar cuánto es el ingreso, dicen, ¿no? Ustedes, si vamos a vender 100 botellas a 12 soles, entonces estamos hablando de un ingreso mensual de 1.200, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, eso sería esto en promoción. Y si los siguientes meses incrementamos, ya bueno, eso ya será después, pero para poder hacer los cálculos trabajaríamos primero a un mes. Aunque siempre los trabajos de negocio se hace al año, pero para efectos de que ustedes puedan ver con más facilidad la evaluación, la haríamos solamente por un mes. Bien, del 5 vamos a pasar al 6. ¿Cuáles son los recursos claves acá en esta producción de licor? Los recursos. Primero, persona que tiene conocimiento, dominio de la producción de licor a base de plátano. Eso, que sean unos profesionales en la producción de licor de plátano. Eso es lo que hay que poner ahí, ¿no? Entonces son personas calificadas para la producción de plátano. Primer recurso. Segundo recurso, el plátano mismo. El plátano mismo es otro recurso, ¿ya? El plátano es otro recurso, no sé qué más entra ahí, no sé si entrará algún insumo más. Entonces, si no hay, entonces luego vemos qué maquinaria o qué equipo se utiliza para la producción de licor a base de plátano. No sé qué materiales utilizan. No, supongo que será no sé si licuarán, no tengo idea de pero acá todos los equipos y maquinarias que entran tienen que ponerlo en recursos clave. Luego, ya les he dicho, ¿no? Primero, personal calificado, la materia prima, en este caso el plátano, tiene que decir el plátano en qué estado. Verde, pintón, maduro, muy maduro, no sé. Y finalmente la maquinaria equipo que se emplee. ¿Correcto? Y también el envase, si es que no es, pues, si es que no fuera botella, ¿no? Si fuera de repente de base de bambú. No sé si ustedes han visto ese video que les pasé. No sé si se podría utilizar eso. Bien. Luego tenemos actividades claves. ¿Cuál es la actividad clave? La actividad clave es el proceso de la elaboración del licor de plátano. Esa es la actividad clave en este plan de negocio. O sea, proceso, tiene que indicar acá el proceso, ¿no?
cómo es el proceso de la elaboración del licor de plátano. Ya. ¿Qué otras cosas claves? Que el producto, para que sea estándar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eso tienen que indicar también, para que el producto sea estándar. ¿Qué significa que sea estándar? Por ejemplo, cuando yo tomo vino, ¿no? Cuando yo compro un vino que conozco, que ya lo conozco, ya tengo mucho tiempo tomándolo, este vino ya conozco su sabor, conozco su aroma, ¿no? Y es estándar siempre. O sea, no hay una vez que vaya a comprar una botella y sea diferente a la otra. ¿Por qué? Porque está estandarizada. Entonces acá tienen que ver cómo van a estandarizar ese licor de plátano. ¿Cómo estandarizamos? O sea, siempre, para que estandaricen, siempre la materia prima tiene que estar en el mismo estado con el que hicieron las anteriores. Porque si la materia prima en algún momento está muy maduro, el otro menos maduro, y el otro menos maduro todavía, entonces los licores van a ser distintos. Entonces para que estandaricen el producto, tienen que tener la materia prima estandarizada y también el proceso estandarizado. O sea, el proceso, te dice, no, mira, voy a producir las 100 botellas. Para las 100 botellas, el proceso es exactamente igual para las 100 y para las que vienen. El proceso, ya hemos hablado de la calidad de la materia prima. El proceso va a significar algunas operaciones que existen, y operaciones significa, por ejemplo, de repente el plátano lo van a machacar, lo van a hervir, no sé, esas son operaciones. Tienen que ser exactamente iguales siempre, no tiene que variar. Ya entonces tenemos materia prima estándar, proceso estándar, el tiempo que se utiliza el proceso también la misma, eso es estándar. Entonces, esas cosas tienen que indicar acá. Ustedes dirán, no, para la producción de 100 botellas se necesita tanto tiempo, o tal vez ustedes reduzcan 50, depende cómo va a ser el proceso. Bien, luego que hemos hecho ya las actividades claves, vemos los socios claves. ¿Quiénes son los socios claves? Justamente los socios claves son los que nos van a proveer, en este caso, los plátanos en un estado que ustedes siempre le van a pedir en esas características, ¿no? O sea, esas características básicamente del estado de madurez del producto. Por eso el socio clave, ¿quién es? El vendedor, el proveedor, él tiene que ser clave. O sea, tienen que identificar entre tantos vendedores quién es el que realmente ofrece un plátano de una buena calidad y en forma permanente. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado en la venta de plátanos un señor que lleva sus plátanos y está casi en la esquina del Tecnológico, por la carretera, ¿cómo se llama esta? Tupac Amaru. Entonces, vamos, pasamos, si vemos la persona que conocemos, bajamos a comprar nuestro plátano. Si no, no bajamos y nos vamos, porque él siempre trae un buen plátano y parece que trae ese plátano de la zona de lo que es el río, ¿no? Bien, entonces, esa es una persona clave, un socio clave es el proveedor. Y también podrían tener socios claves si es que van a vender a través de las bodegas ese bodeguero que tenga una capacidad de venta, o de repente no venden en las bodegas, sino venden en los restobars, ¿no? Entonces ya eso ustedes
van a identificar dónde es preferible colocar su producto. Bien. Luego de todo ello tenemos la estructura costos. Obviamente el costo de producción primero, ¿no? Entonces los costos, dentro de los costos vamos a tener que, obviamente, la materia prima y la mano de obra para la elaboración del producto. Eso es costo de producción. Si van a utilizar licuadoras, seguramente hay consumo de energía. Entonces también tienen que indicar ahí consumo de energía y ahí van a ver el gasto del consumo de energía. ¿Cierto? Bien. Entonces, tenemos la estructura de costos. Entonces, los costos tienen que decir, igualmente, ¿no? Para hacer los cálculos, para hacer los cálculos tienen que... Un ratito voy a pasar la hoja. No sé, me dio un poco. ¿De dónde está tu celular? Madre, ¿cómo estás? Deja tu celular, que no me deja hacer clases. Estás dejando tu celular, no me deja hacer clases. Fuerte. Bien, entonces la estructura de costos también igual si tienen que tener una cantidad estándar. Habíamos dicho que los ingresos pueden ser para 100, ya ustedes manejen, pues, ¿no? De repente hacen cálculos con 10 botellas, entonces los costos también tienen que ser para 10 botellas, ¿no? Costo de producción, para 10 botellas, cuánto de plátano y cuánto de energía se va a necesitar, cuánto tiempo se va a dedicar la mano de obra. Entonces de ahí sale un costo de producción, ¿no? Y se le pone otros gastos también, un porcentaje, un 25%, entonces eso va a generar costo. Entonces ese costo contra los ingresos, por ejemplo, habíamos sacado 1.200, creo que para 100, y si hacemos para 100 acá, si nuestro costo obviamente debe estar pues por lo menos en 500, 600 para ver que haya rentabilidad, ¿no? Entonces eso es importante. Bien, bien jóvenes, si tienen alguna pregunta hasta acá, porque eso es todo lo que concierne para una presentación de un plan de negocios a nivel del método Canvas. ¿Tienen alguien alguna pregunta? ¿Algo no está claro? O yo les pregunto. Te voy a preguntar, ¿eh? A ver, César Augusto Condori, ¿te encuentras? Sí, docente, presente. A ver, en la parte de cadena, perdón, en la propuesta de valor, no es cadena, es la propuesta de valor, ¿de qué es tu proyecto tuyo? De nosotros es el jugo de caña, profesor, envasado en cartón y con sorbete de bambú. ¿Envasado en qué? Envasado en cartón. En cartón. Sí, en cartón renovable, así como los del pool, Ya, los ya frugos. correcto, ya Ya. correcto. Entonces, ahí la propuesta de valor, ¿qué es? ¿Cuál sería? Nuestra propuesta de valor más que todo está yendo en la interacción con el producto, ya que el jugo de caña es un producto natural, es un producto saludable y aparte también de que le estamos dando un valor agregado como digamos, lo renovable, lo ambiental, que es también con la caña el sorbete de bambú.
ya que últimamente en esos tipos de productos podemos ver que son en plastificados sus sorbetes. Y más que todo referente a nuestra propuesta de valor también podría ser que, a ver, ¿cómo lo agregamos? Disculpa, que quiero ver mi Word porque, a ver. Yo voy a tomar mi caña. Disculpa, profesor, un momento, un momento. Sí, sí, sí. Mientras tome mi agua. ¿Docente me escucha? Sí, te escucho. Docente, ¿me escucha? Buenas. Sí, te escucho. Hace rato audio, César. César parece que ha salido. Entonces, en su caso, yo estimo que la propuesta de valor es licor envasado en envase de cartón que le da ya el tono ecológico, y además la cañita a emplear es una cañita de bambú. Entonces, eso le da un peso específico. Entonces, la propuesta de valor sería, en temas tecnológicos, envasado, porque lo que él está modificando, a ver si ingresa. César, ¿ingresaste? Bueno, entonces la propuesta de valor de ellos. Ronnie, ¿tú eres del grupo también? Sí, sí, profesor, yo también soy del grupo. Sí, como le decía mi compañero, es jugo de caña envasado en envase de cartón y con sorbetes de bambú. Pero no es licor. Mi pregunta sería, profesor, bueno, aprovechando la oportunidad, es que estaba viendo que para mantener la calidad de la caña, o sea, mejor dicho, porque una de las principales desventajas es que su proceso de fermentación al tener azúcar es más rápido, o sea, es mucho más rápido. Y, y para eso se tiene pensado echar algunos aditivos para, para no permitir que se fermente, ¿no? Y aparte, antes de eso, hacerle hervir. Porque si es entonces no es licor con niveles de alcohol esperados. Entonces estamos hablando casi como, estamos hablando de licor de caña. ¿Cómo le dicen cuando nos venden ese vasito? El pusa pusa, ¿cómo le no tiene otro nombre que le dicen?
El cacha. El cacha. Entonces ustedes están pensando hacer un envasado de cacha, porque no es destilado entonces el licor de ustedes. No, profesor, o sea, es solamente es con propiedades más que todo enfocadas a hacer una bebida refrescante y natural. Ah, ya, o sea, no estamos hablando no estamos hablando ¿cómo se llama esto? No estamos hablando de un licor que pasa por el proceso de alambique, sino estamos hablando de un licor, eh, de un refresco, ¿no? Y Sí, profesor, no se este refresco tiene la posibilidad de fermentar. Entonces, esa posibilidad obviamente le hace que podría hacerlo volar en pedazos al cartón, porque va a continuar el fermento por el mismo hecho que tiene monosacáridos, ¿no? O sea, los azúcares, y esto va a generar pues va a generar un gas orgánico adentro que casi puede hacer explosionar, ¿ya? Pero a margen de ello, si van a emplear algún aditivo, que probablemente podría ser ya caña destilada. Son como una eh, especie de dos aditivos que estoy investigando, profesor. Docente, Uno era ya volví. Disculpe. ya, probablemente sea pues como elaborar jugos y que no fermente, ¿no? O sea, exacto, profesor. en vez de frugos de mango, de, de durazno, es de caña, Pero, ¿no? docente, nuestra propuesta de valor también sería de que nuestros clientes puedan conseguir mejor dicho, un frugos que es más natural, 100% de azúcar, que es de caña extraída. Y también nuestra propuesta de valor también se va relacionada también a lo retornable que puede ser, o mejor dicho, a la concientización que hay con el medio ambiente, como es la diferencia del sorbete de bambú, porque nunca hemos visto un producto de jugo, digamos, de frugos con sorbete de bambú, siempre hemos visto sorbetes de plastificados, y que más que todo esos plásticos contaminan el medio ambiente. Ujú. Claro, o sea, acá la figura sería, la propuesta de valor en primera línea de ustedes es el envase, para envasar a caña fresca, ojo, eh, caña fresca y con un sorbete él sería un segundo punto, ¿no? El primer punto es envasado de caña fresca, de jugo de caña fresca. Esa es la propuesta de valor. Envasado de jugo de caña fresca. Ese es el valor, ¿no? Que a su vez, envasado de caña fresca, que a su vez tendrá como envase, este es otro punto, envase de cartón y con sorbete de bambú. Entonces estamos hablando del producto. Entonces cuando uno lee, por ejemplo, esta hojita dice, jugo fresco de caña. Ah, bacán, jugo fresco de caña. O jugo de caña, nada más también puede ser, ¿no? Entonces ya sé que este producto de qué se trata. Se trata de jugo de caña. Y el otro tema es envasado en cartón. Segundo punto. Y tercer punto, para el consumo se empleará sorbete de bambú. Ese es la propuesta de valor. Ya, entonces ahí tenemos la propuesta de valor, ya del producto de ustedes. Bien, entonces vamos a pasar a otro tema. ¿O tienen Profesor, alguien? uno Dime.
En el caso de nosotros, mira, podemos especificar también en el espacio de segmento de clientes, por ejemplo, personas que tengan algunas enfermedades o que les pueda hacer daño, no sé, por ejemplo, en el caso de nosotros es diabetes, ¿no? Eso también podemos incluir. En el segmento, a los diabéticos, dices, a los diabéticos si podemos incluirlo. La verdad es que yo, eso No, sí no digo, sé. de hacer una excepción ahí, mejor dicho, me confundí. O sea, por Ya. ejemplo, personas, varones y mujeres, edad de 18 años y que no tengan Pero de enfermedad. ustedes no es licor. Y como no es licor, pueden consumir hasta niños. Porque los de 18 años, porque el otro es licor. En cambio, este es jugo saludable. Entonces, como es jugo saludable, pueden consumir, no sé, niños desde los 7 años, de los 3 años, no sé. Entonces, ustedes tienen que más o menos averiguar eso. Eh, bueno, los niños que van a los nidos ya le dan su jugo de, de frutas, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto se supone que ustedes van a hacer lo posible de que el jugo siga siendo jugo, no llegue al grado ni de cacha, menos el de alcohol, ¿no? Entonces, en esa, si es un producto fresco, el jugo de caña, entonces significa de que pueden beber de cualquier edad, salvo de que por receta médica no pueden beber, pero no, difícil que hayamos escuchado que no puedan beber jugo de caña para alguna enfermedad, no tengo idea, pero yo contaría esto con toda la población, pero ya tratando de negocio, generalmente consideraría, no sé si adolescentes desde los 14 años para arriba, porque de repente ellos en vez de tomarse una gaseosa se toman una jugo de caña, ¿no? Que sería mucho más saludable. Entonces, podría ser de los 14 años, porque a los de menos casi generalmente no les dan opción a que vayan a comprar lo que ellos quieren, ¿no? Cuando ven cuando uno siente sed, se supone que los hijos tienen también y le compran agua, le compran gaseosa, ¿no? Entonces es el padre, ¿no? Entonces tendríamos que poner edades probablemente de 14 años para arriba en el segmento. Bien. ¿Qué más? Profesor, ¿podría, por favor, repetir el punto 4? Es que no pude escucharle esa parte. Sobre el cliente, creo era. A ver, vamos a ver. Relación con los clientes, profesor. La relación con los Ah, clientes. sí, eso. Ajá. Ya. La relación con los clientes, o sea, para especificar ya, porque yo les he hablado del WhatsApp de mi amigo y todas esas cosas, ¿no? Para ser puntuales, diría, una atención personalizada, por ejemplo, al cliente. Pero por ejemplo, en este caso de Frugos, probablemente tu cliente sea un bodeguero, ¿no? O sea, todos los comercios de retail, ¿no? Retail es venta por menudeo. Entonces, venta por menudeo, ¿dónde vemos? Vemos en los moles y las bodegas, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cómo aterrizaríamos ahí? Diríamos, una atención personalizada a nuestros, eh, a nuestros clientes. Por ejemplo, si es de la bodega, indicarles, pues, ¿no? De que este es un producto que darles a conocer y
ofrecerles, de repente inicialmente hasta se les puede dejar el producto para que lo puedan comercializar. Pero como ustedes ya hicieron publicidad y todo, se supone de que ya la gente tiene conocimiento que ya existe ese producto. Porque ahora a través de las redes sociales ya se puede uno imaginar que hay un producto en el mercado, ¿no? Entonces, eh, la atención básicamente diría una atención personal. ¿Qué significa la atención personalizada? La atención personalizada significa acercarse a persona por persona y explicarle qué, qué propiedades tiene tu producto. Y la caña de jugo, y que yo sepa, tiene muchas propiedades, ¿no? Favorables para el desarrollo, sobre todo, del organismo humano, ¿no? Entonces, si hablamos de desarrollo, estamos hablando de, inclusive para los niños, inclusive para fortalecer los huesos de los ancianos y todo eso. Entonces, todas esas características tienen que indicar a su cliente. Y, y obviamente tener un contacto con el cliente, si a medida que se le vaya, antes que se le acabe, se ir reabasteciéndole. Ese es una atención personalizada. Entonces, ¿qué pusieran ustedes ahí en ese cuadrito? Una atención personalizada y esmerada al cliente. O sea, no vas a decirle, pero no, este producto tiene tanto de vitaminas, de lo ta. No, eh, señor o amigo, este producto es grandioso, ¿no? Este producto cuenta con diferentes propiedades que son buenas para la salud. Y para usted también lo puede consumir y a usted le va a servir, ¿no? Entonces, eso es una atención esmerada. Pero si le pregunto, ¿y qué de bueno tiene? Porque el cliente también, eh, el cliente que ustedes van a encontrar van a ser clientes de todo tipo, exigentes, tóxicos, pero aún así se le tiene que hacer una atención esmerada. Cuando se vende, se tiene que hacer una atención esmerada, por más tóxico que sea. Y entonces tienen que señalarle con toda la tranquilidad del mundo las propiedades que hay. Y eso en resumen, ¿qué significa? Atención personalizada y esmerada, ¿cierto? Entonces, eso es por un lado, lo que preguntas eh, por una parte, y por otra parte, mantener en contacto con el cliente. O sea, puede ser vía teléfono, vía WhatsApp, vía Twitter, no sé. Ustedes conocen más redes, más opciones de mantenerse en contacto. Entonces, mantener en contacto con el cliente y como hacen, por ejemplo, los vendedores de SOAT. Los vendedores de SOAT, ellos tienen registrado cuándo vence tu SOAT y faltando unos días te llaman, te dicen, señor, ya su SOAT va a vencer y si desea ya puede acercarse para renovarle su, su SOAT, ¿no? Entonces, en el negocio uno tiene que estar así con su cliente, ¿no? Entonces le llamas a tu cliente, le dices si ya le podemos llevar productos, si ya le falta. Entonces, pero ustedes más o menos tienen que calcular, ¿no? Pucha, que le hemos vendido una caja, de repente ya lo terminó y hacer una llamada y ver si ya se acabó, qué sé yo. Entonces, como repito, la primera, la atención personalizada y esmerada. La segunda, en comunicación permanente con el cliente, mediante diferentes medios de comunicación. Segundo. Y tercero, de repente es capacitación en ventas al cliente, ¿no? Entonces pueden poner esas tres cosas mínimamente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya pasamos a otro tema, ¿eh?
en la diapositiva. Jóvenes, ven la diapositiva. Yo No, veo nada, profesor, profesor. todavía. No ven todavía. Ya. Entonces vamos a volver a bajar. Ya. Ahora pasamos a un tema de desarrollo sostenible. Ya, vamos a agrandarlo. Este es un poco como para tener conocimiento de todo lo que significa desarrollo sostenible. Primero, cuando hablamos de desarrollo, jóvenes, en términos de desarrollo poblacional, cuando se refiere a desarrollo, se refiere a la calidad de vida que se le da a la población, pero a toda la población, no solo a algunos. ¿Eso qué significa? Pues no, que todos los pobladores mínimamente tengan pues los principales accesos, ¿no? A agua, desagüe, salud, luz, perdón, en este orden, ¿ya? Agua, desagüe, bueno, agua, salud y desagüe, bueno, y desagüe, agua y desagüe, luego salud y luego educación. Esos son los principales medios que nos generan la calidad de vida. Esos son los principales, pero no los únicos. Entonces, si la población tiene esos medios para poder utilizarlos, entonces significa de que tiene calidad de vida, ¿no? Porque si no, no hay desarrollo. Lo que hay es crecimiento económico. Crecimiento económico, pues, porque vemos ya en Pucallpa ya hay un mall, hay otro mall, hay varias tiendas, hay varios negocios grandes, hay mucha gente que ha hecho plata de la noche a la mañana, otros en el tiempo. Entonces, pero eso es crecimiento, no es desarrollo. Desarrollo es cuando la población cuenta con con las condiciones mínimas de vida, ¿no? Que básicamente, repito, es el agua, el desagüe, los servicios de salud y de educación. Entonces cuando se tiene eso, sí, recién se habla de desarrollo de la población, porque hay una buena calidad de vida. O sea, la gente tiene que comer, que tomar, tiene un buen servicio de salud y tiene buena educación. Eso es lo básico, lo elemental para que hablemos de desarrollo. Luego se complementan con otros que también son importantes, ¿no? Entonces vamos a indicar acá. Bueno, para alcanzar un desarrollo sostenible de esa calidad de vida, ¿qué necesitamos? No tener pobreza. Mientras haya pobreza, no hay desarrollo, menos sostenible. Luego, ¿qué tenemos? Hambre cero, o sea, la gente va a dormir habiendo comido algo. No va a haber gente que ya se acostó porque no había que comer, ¿no? Y no, si hay gente que está en esa situación, y por lo tanto no podemos hablar de desarrollo. Luego, otro tema es salud y bienestar, ¿no? O sea, el hecho que tengas bien la salud, pues obviamente hay bienestar en el organismo, ¿no? Si tu salud está quebrada, ni modo que no va a haber bienestar. Luego tenemos educación, pero una educación de calidad, una educación donde ustedes pueden participar, pueden emitir juicios, ¿no? La verdad es que yo no comparto la educación actual de enseñanza y luego tomarles examen
sin que saquen nada, sin apuntes, sin nada de eso. ¿Por qué? Porque ya no se trata de eso. Porque tú vas al mercado, quieres saber algo, entras a Google o a otros, a- y puedes conseguir lo que encuentras. Entonces, ¿para qué vamos a memorizar? ¿No? ¿Para qué vamos a memorizar? Entonces, lo que más bien necesitamos es tener capacidad de análisis. Por eso cuando yo les doy trabajo y les hago exponer es eso, quiero que ustedes vayan analizando, no vayan memorizando. Entonces vayan adaptando los criterios y vayan empleándolos, ¿no? Bien, igualdad de género. Este es elemental, ¿no? Porque tanto los varones, las mujeres, tenemos los mismos derechos. Y las otras opciones también, todos deben tener derechos. Nadie debe levantar su bandera y decir que no, que para mí sí que haya estos beneficios. No, para todos los beneficios tienen que ser iguales. Ahí hay igualdad. Si a algunos que levantan su bandera dicen que no, que para mí tiene que ser esto, así, tienen preferencia, no. Lo que no debe haber preferencia para nadie y tampoco restricciones para nadie, ni en el trabajo, ni en los servicios del Estado, en nada, en ningún sitio. Luego tenemos agua limpia y saneamiento. Obviamente, esto es vital, pues, ¿no? Sin agua estamos fritos, ¿no? Sin agua eh, no hay vida. Donde no hay agua, no hay vida. Eso es sin pajaretales. Pero un agua, pues, que esté a tu alcance, pues, ¿no? La gente de extrema pobreza a veces no cuenta ni con agua, ¿no? Entonces, eso no es desarrollo. Entonces, para que haya desarrollo tiene que tener el agua y de buena calidad, pues, ¿no? No un agua sucia. Bien, luego tenemos el 7, vamos a poner mis anteojos que ya no veo. ¿No? Energía asequible y no contaminante, ¿no? O sea, que tengamos también, pues, luz eléctrica o energía eléctrica que nos sirva y además no contamine. Y en realidad yo les cuento, cuando yo empecé a trabajar acá, cuando mi primer trabajo, sin saber leer ni escribir, fue administrar una municipalidad. Y cuando llegué a esa municipalidad, ¿qué creen que encontré? Que tenían un motor y llama logrado que les daba luz, y era un motor que funcionaba a base de leña, totalmente contaminante. Y por esas cosas de la vida, en cuanto yo llegué nomás acá, seguro una semana así, y cuando estábamos viendo la posibilidad de chamba, bueno, me dijeron, como ustedes, que es ingeniero pesquero, entonces tiene que tener conocimiento sobre frigoríficos. Sí, sí, tengo conocimiento sobre frío, ¿no? Porque había llevado ese curso. Entonces, de generación de frío, ¿no? No, entonces, por ejemplo, yo tuve cursos de implementar e instalar túneles de frío. Primero nos dieron clases para entender mejor de cómo funcionaba una refrigeradora. Ya, y después ya pasamos a túneles de frío. Y entonces, conocemos esos temas. Entonces los pesqueros sabemos que eso manejamos y me dijeron, pues no, a ver, acá han dejado unos equipos en la época de Velasco. En la época de Velasco se implementaron frigoríficos pesqueros en diferentes partes del país. Y acá habían llegado, pero acá no lo instalaron, lo dejaron todos los equipos. Entonces seleccioné esos equipos y vemos qué podemos hacer. Entonces entré al almacén y encontré todas las partes de un frigorífico, ¿no? Y entre ellos había un motor eléctrico. Entonces, a la autoridad regional le dije que hay productos que se pueden utilizar, pero este motor no puede estar en este almacén porque está totalmente deteriorado y sería bueno llevar a un buen lugar. Y como por esas cosas del destino yo había pasado por Electrocayali porque alguien me llevó
se estaba yendo a visitar a alguien y de paso, como nos encontramos, compartimos esa visita y vi que tenía ambientes. Entonces agarré, lo llevé ese motor a Eléctrico Ayali como una condición de encargado, como trabajador de gobierno regional y lo encargué con mi nombre. Entonces cuando estaba de administrador en esta municipalidad, fui y lo recogí porque estaba mi nombre y me entregaron obviamente. Y entonces cambié ese motor que funcionaba a base de madera por un motor que funcionaba en base a petróleo, igualmente todavía contaminante, pero para esa época pues le estoy hablando de 1986, 1987 exactamente, 1987. Entonces era pues un servicio todavía razonable en esa época. Entonces lo llevé, lo implementé, lo instalé y le invité pues para la electrificación de este pueblo, de Campo Verde era exactamente, al alcalde y al presidente de la región. Y hoy me dice, qué bien, qué bien. ¿Y cuántos años creen que tenía yo? 27 años. Qué bien que hayas hecho esto. Y el presidente de la región me dice, ¿y cuánto te ha costado ese motor? No me ha costado nada, Leo. He traído este desgraciado. Yo tenía programado ese motor para otro sitio. ¿Se da cuenta? Ya, entonces, por ejemplo, cuando se habla de energía, pues ya no hacer uso ni del carbón, ni de la madera, ya ni de petróleo. Lo ideal es que sea, pues, hidroeléctrica. Por ejemplo, esta luz que tenemos nosotros es hidroeléctrica. No hay consumo de petróleo ni nada de ello. Entonces es una energía limpia. Entonces el pueblo debe tener ese acceso. ¿Qué más tenemos? Trabajo decente y crecimiento económico. Eso es importante, ¿no? O sea, ¿cuándo es un trabajo decente? Para mí un trabajo decente es un trabajo que te dé ventajas de salud, que te dé ventajas sobre todo de seguridad de salud, ¿no? Y seguridad de salud es hablar de seguro de salud, ¿no? Entonces es un trabajo para mí decente y que tampoco este trabajo esté pues relacionado con la producción de ilícitos, ¿no? Por ejemplo, llámese drogas, llámese lavado de oro en forma informal e ilegal, porque una cosa es informal y otra cosa es ilegal, ¿no? Y entonces o trabajos obviamente como la coima, el robo, la estafa, ¿no? Entonces si tienes un trabajo decente, significa pues de que con tu trabajo tienes acceso al seguro y tienes la posibilidad de que vayas capitalizando algo y va creciendo tu economía, ¿no? O sea, porque muchas veces el sueldo no permite capitalizar porque se va en los gastos de alimentos, en medicina, agua y transporte y cosas vitales, pero para poder tener algo más ya no hay. Pues a veces muchas familias sacrifican sus alimentos, sus ropas, las cosas vitales con tal de tener algo más, ¿no? Entonces ahí ya no es decente. Para mí eso ya no es decente, ¿no? Luego tenemos la industria, innovación e infraestructura. Bien, para que un pueblo sea pues sostenible, es importante que nuestras actividades económicas se vayan innovando. Por ejemplo, cuando ustedes plantean, ¿no? el jugo de caña, obviamente, o en el otro caso también en el licor de plátano,
inicialmente siempre pensamos todavía de una tecnología artesanal, ¿verdad? Entonces, luego de haber capitalizado ya tendríamos que pensar en una producción industrial, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Vas innovando tanto en los temas tecnológicos y en los temas también ambientales, ¿no? Bien, pasamos a 10. Ya dice, reducción de las desigualdades. En realidad, por ejemplo, si nosotros vemos una desigualdad terrible, terrible, es con los sueldos. Por ejemplo, los más escandalosos han sido, por ejemplo, que algunas universidades privadas se pagaban hasta 1.000.000 de soles mensuales, mientras otras personas solamente pues reciben hasta 800 soles. Que no puede ser tan distinta la diferencia. Y seguramente en esa misma institución el rector ganaba más de 1.000.000 y seguro su personal de limpieza probablemente no ganaban más de 1.000 o 1.500. Entonces fíjense la diferencia. El hecho que ellos tengan ese trabajo, que también es digno, no significa pues que la diferencia va a ser tan abismal. No comparemos con el personal asistencial, ya bueno, porque no estudió en la universidad, qué sé yo, ya. Pero entre profesionales, ¿verdad? Los docentes de esa universidad no superaban los 10.000 soles. ¿Cómo un docente no supera los 10.000 soles y el rector ganaba más de 1.000.000 de soles? Entonces, esas diferencias tienen que regularse. Lamentablemente, en nuestro país, el Estado, el Ejecutivo, está tan venido a menos que si no es el Congreso, la prensa le saca la mugre, lo debilita, no puede poner orden. A este y a cualquier gobierno, ¿no? Eso sí es escandaloso. ¿Por qué creen que el Vizcarra en el tiempo de la pandemia sacó la plata y les dio casi 10.000 millones a la prensa? Precisamente para que no lo molesten, no lo frieguen. Y de pasadito, para callar también a los congresistas, ¿no? Entonces, realmente yo sí sueño con un Estado fuerte, con capacidad de mando y de orden en el país. Ese es un Estado que necesitamos así, pero que tenga capacidad de mando, de orden y de organización. Es difícil de repente, pero seguro aparece un líder y puede liderarnos. Entonces ahí habrá, pues, se reducirá estas desigualdades, ¿no? Luego tenemos ciudades y comunidades sostenibles. Para que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, obviamente lo elemental es que tengan ingresos, ¿no? Si hablamos de comunidades nativas, ¿cuáles son sus ingresos? Las comunidades nativas, para medir sus ingresos, tienes que medir sus casas, sus pescas y darle un valor. Entonces ahí se mide cuántos son sus ingresos. Y si nosotros valorizamos, pues, ¿no?, lo que ellos consumen de su pesca, de su casa, de repente sus ingresos son mayores que los nuestros. ¿Por qué? Porque ellos comen carne fresca, pescado fresco, que no es lo mismo que nosotros comemos acá. Y obviamente si le damos el precio justo, si nosotros comemos boquichico acá, 18 soles supuestamente fresco, ya que traen ya lo refrigerado en hielo, no es lo mismo que lo que ellos lo que están pescando, están consumiendo. Si fresco, si acá vale 18 ya congelado, ese pescado debe valer 20 soles por lo menos el kilo, ¿no? Entonces, esas son las
Entonces, con esos ingresos, las comunidades y la ciudad, para que sea sostenible, para que una ciudad sea sostenible, tiene que su gente, su pueblo, tener condiciones de vida de buena calidad. Si no tiene condiciones de vida de buena calidad, obviamente sus ingresos son malos, y con sus ingresos son malos tampoco tienen capacidad de compra, y si no tienen capacidad de compra, también el negocio cae, la ciudad cae y todo se cae, ¿no? Vamos al punto 12, producción y consumo responsable. Esto es un tema francamente importante, ¿no? Sobre todo por nuestros recursos naturales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos árboles, tenemos peces, ¿no? Que son nuestros recursos, y probablemente haya minerales también en nuestros ríos. Entonces, tenemos que explotar en forma racional, sin contaminar, sin afectar la producción del futuro. Por eso tiene que ser responsable para que sea sostenible, si no, se cae. Bien, pasemos a la acción por el clima. Cuando hablamos de clima, efectivamente, uno de los grandes problemas que hemos generado es que los ciclos naturales de la Tierra se han alterado. Y al alterarse este ciclo natural, también se altera la producción, se altera todos nuestros potenciales que teníamos, ¿no? Sobre todo en aspectos naturales. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperarlo, porque yo he observado esto en la sierra cuando era pequeño. Aún no creció mucho, pero cuando era niño, mi padre me llevaba todos los días a regar unos eucaliptos. Y de pronto los eucaliptos se hicieron grandes, y después cuando yo iba al terreno ya veía aves de diferentes tipos de aves, ¿no? Entonces, fíjense cómo una acción de reforestación hace que regrese la vida también de otros animales. Se cambia totalmente el ecosistema. Seguramente este terreno antes estaba lleno de árboles, pero por el consumo para la leña de tantos miles de años, pues han dejado pelados a la sierra, ¿no? Entonces, en la acción climática hay que tener mucho cuidado en los contaminantes. A propósito, yo les pregunto, en estos últimos ciclos, si ustedes han reducido la contaminación o no. Les pregunto. Hemos aumentado, profesor, más con la llegada de la pandemia. No, personalmente ¿se han dado cuenta que han reducido la contaminación? Yo les digo que sí. ¿Saben por qué? Porque ya no presentan trabajos en papeles. ¿Y saben de dónde salen los papeles? De los árboles, ¿verdad? Entonces, ya no hay trabajos físicos. Entonces, al no haber trabajos físicos, inclusive supongo que sus cuadernos que emplean también no serán tan voluminosos como cuando se hace presencial, ¿no? Porque acá lo que hacen ustedes captura, también es digital, ¿no? Entonces, es importante que conozcan que haber reducido el uso del papel, también estamos participando en la reducción de la contaminación. Luego pasamos a la vida submarina. Obviamente, cuando habla de submarina, habla del mar.
Y ustedes seguro ya saben, ¿no? A ver, en todo caso les pregunto. ¿Dónde hay mayor producción de oxígeno? ¿En la selva o en el mar? ¿Dónde se produce más oxígeno? ¿En la selva o en el mar? En la En el mar, selva, profesor. A ver, ¿quién dijo en el mar? Yo, profesor Pacheco. Dale, Pacheco, ¿por qué? Porque ahí hay microorganismos como el fitoplancton, que son los que producen oxígeno también. Correcto, correcto. Muy, muy correcta la respuesta. Vamos a ampliarlo para que tus compañeros entiendan. En el mar y también en nuestras cochas también hay, ¿no? En los ríos también hay. Organismos pequeños, microscópicos, que nosotros no podemos verlo simplemente a la vista. Pero en nuestras piscinas sí podemos ver por lo menos distinguir por el color. ¿Qué es lo que hay en el mar? Este plancton, este organismo se llama plancton. Cuando es vegetal se llama fitoplancton. Y cuando es animalito se llama zooplancton. Entonces este fitoplancton hace el mismo proceso que la planta, que el árbol, el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces igualmente genera oxígeno. Entonces eso significa que hay bastante fitoplancton en el mar y por lo tanto este fitoplancton es el que genera altas cantidades de oxígeno, mucho mayores que lo que hay en nuestra Amazonía. Bien, listo, pasamos. Vida de los ecosistemas terrestres. ¿Qué es un ecosistema? Como ven acá en la figura, es un territorio, un árbol, animales. Acá falta alguien, el que le destruye, el hombre. Un ecosistema está conformado generalmente por el suelo, por los árboles, los animales y el hombre. En algunos casos, probablemente por las zonas vírgenes no participa el hombre, ¿no? Pero ese es un ecosistema. Un ecosistema es un territorio que tiene las mismas características. Cuando ya cambia la característica, ya es otro ecosistema. ¿Listo? Entonces, la idea es que ese ecosistema esté siempre en equilibrio. Así, saquemos el árbol, saquemos lo necesario como para que se recupere y nuevamente se mantenga el ecosistema. De repente, que necesitamos también cazar para comer, también se caza lo necesario para que se mantenga la producción, ¿no? Entonces, eso es un ecosistema equilibrado. Pero si le destruimos, si sacamos más de la cuenta, obviamente destruimos el ecosistema. Pasemos a paz, justicia e instituciones sólidas. Realmente es penoso hablar de paz en estos tiempos, ¿no? Lamentablemente no hay mucha paz, por ejemplo, en nuestro Perú siempre ha habido delincuentes, pero lamentablemente cuando han venido los venezolanos han venido un alto porcentaje de delincuentes en ese grupo, ¿no? Claro, del total de los venezolanos son pocos los delincuentes, pero sus acciones como son directas, pareciera que todos fueran delincuentes. Pero han sumado a los delincuentes nuestros que teníamos ya. Y esto hasta la fecha no ha sido frenado por nuestras autoridades. Solamente se han sujetado a apagar incendios y no a tener acciones preventivas. Apagar incendios me refiero que solamente actúan cuando sucede algo, recién van y hacen requisas, capturas y todo ello, ¿no? Pero después todo sigue normal. Y aparte que los que le capturaron, muchos de ellos salen, casi todos. Justicia.
justicia, lamentablemente, nuestro Poder Judicial en el país no cumple con objetividad. Entonces, todas las personas que denuncian sus impotencias, sus problemas, bueno, terminan defraudados, ¿no? Por nuestra justicia, porque nuestra justicia totalmente se ha mercantilizado, ¿no? Bien, luego tenemos las instituciones sólidas. Nuestras instituciones también están totalmente corruptas. Es difícil hablar de una institución sólida, son totalmente debilitadas. ¿Y por qué son debilitadas? Porque pues tienen rabo de paja, ¿no? Pues las autoridades tienen rabo de paja, no hay solidez, no hay autoridad. Entonces, totalmente debilitada nuestra paz. Para que haya desarrollo necesitamos unas instituciones sólidas. No vamos a encontrar sólido pues cuando la autoridad tiene rabo de paja. ¿Por qué queremos una autoridad sin rabo de paja? Porque una autoridad sin rabo de paja, primero que está blindado a hacer actos de corrupción. Y segundo, como no tiene rabo de paja, nadie te puede estar cuestionando. Te puede estar diciendo que como has hecho, he robado, como has hecho, si quieren, te podemos mandar a la cárcel, te podemos quitar tus cosas, ¿no? Entonces tiene solidez moral, entonces puede hacer lo que realmente se quiere hacer por el pueblo. Pero si tiene rabo de paja, dice, no, oye, mira tus denuncias, acá te la aplicamos y te mandamos adentro, así es que quédate calladito. Ya, ¿por qué qué van a pitear? Ese es el problema. Necesitamos instituciones sólidas, pero para como eso, les repito, si tenemos autoridades con rabo de paja, por no decir delincuentes, entonces no va a haber solidez en nuestras instituciones. Finalmente, alianzas para lograr los objetivos. Las alianzas tienen que ser entre primeramente entre las autoridades. Y nosotros, por ejemplo, tenemos dos poderes. Hay tres poderes. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Estos tres poderes están totalmente debilitados y todos ellos cruzan sus fronteras de sus delegaciones o digamos de sus funciones. Y les digo simplemente, por ejemplo, ahora los congresistas son los que sugieren al Ejecutivo quién debe ser un ministro de uno o de otra cartera. Entonces, ¿dónde está la autonomía del Ejecutivo? Entonces, no hay separación de poderes. Y luego el Ejecutivo manipula también al Poder Judicial, ¿no? Entonces, no existe autonomía en nuestros poderes. Mientras nuestros poderes estén así, colisionados, no hay alianzas, va a ser bien difícil alcanzar el desarrollo sostenible. Fíjense todo lo que se necesita para lograr el desarrollo sostenible. Mientras haya esto, siempre va a haber diferencias, desigualdades y obviamente resentimientos, ¿no? Bien, jóvenes. Si tienen preguntas hasta ahí, pues nos quedamos ahí. No creo, profesor. Estaba bien la clase. Y se le humilla, ya quiere ir a dormir ya. Bien, pues, entonces nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Ya, profesor, está Ya, bien. profesor. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Hasta luego, docente. Hasta luego.